Bien, vamos a comenzar entonces con el Evangelio que nos va a acompañar en esta noche de Navidad. Vamos a una palabra como una introducción tal vez, comprender de que el tema de la fecha misma de la Navidad ya es un tema interesante, lo celebramos nosotros el 25 de diciembre, una fecha que es muy probable que no corresponda históricamente a la fecha en que nace Jesús. Es una fecha que está puesta seguramente a finales del siglo segundo, vinculada con el sol, con la época del año que se vive. Está comenzando el invierno en el hemisferio norte, en la tierra de Jerusalén. Y bueno, al comenzar el invierno lo que sucede es que el sol empieza cada día a ganarle más tiempo a la noche. El día empieza a ser cada día más largo y la noche más corta. Cuando comienza el invierno, ¿cierto? Es la noche más larga del año en el hemisferio norte. Y bueno, y Cristo es esa luz del sol, ese sol nuevo que viene a iluminar sobre nosotros. Por eso la fiesta el 25 de diciembre estaría vinculada, o sea, la fiesta de la Navidad, perdón, estaría vinculada en torno a este 25 de diciembre. Además, son 9 meses después del 25 de marzo, que es una fecha también cosmológica importante. La tradición antigua decía que fue el día en que fue creado el mundo. Entonces, 9 meses después, el día que nace Cristo, el día de la encarnación, 25 de marzo, 25 de diciembre, el día de la Navidad. Sería también el día en que Cristo muere en la cruz, el 25 de marzo, por eso el día en que nace. Bueno, hay un montón de coincidencias cosmológicas, históricas o no, que tienen que ver con esta fecha del 25 de diciembre. El lugar es Belén. Sabemos que la fiesta litúrgica nace en Belén durante el siglo segundo, se traslada tempranamente a Jerusalén y de ahí pronto pasa a Roma y a toda la cristiandad. Después los emperadores romanos intentarán eliminar esta fiesta y establecen la fiesta del dios Sol, también el 25 de diciembre, pero no la pudieron tapar. Cuando se vuelve a la cristiandad, cuando comienza la cristiandad con Constantino, se reinstaura el 25 de diciembre como esta fiesta de la natividad del Señor. Les voy a poner el Evangelio para que entremos con este Evangelio en la reflexión de hoy día. El capítulo 2 de Lucas. Apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraba en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque donde se alojaban no había lugar para ellos. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una gran noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Bueno, tal vez lo primero decirles que el año pasado, ¿cierto?, escuchamos este mismo evangelio. Todos los años para la fiesta de Navidad en la noche, el mismo evangelio, aunque sea año A, año B, año C. Este evangelio de Lucas es el único que narra la natividad del Señor. Bueno, y el momento mismo de la natividad es cortito. Es cortito lo que dice: se encontraban en Belén y María dio a luz, y ya está, no le pone mucho cuento. Vamos a tratar de entender algunos elementos muy lindos que se nos presentan en esta lectura de hoy. Lo primero, vamos con la introducción de este texto. Ahí puse la foto de Octaviano, el emperador Octaviano, que era el emperador del momento. Lucas nos va a dar mucha información, ya lo vimos cuando comienza con Juan Bautista, mucha información histórica, muchos nombres, muchos lugares. Estamos en el año 746 de la fundación de Roma. Así cuentan los años los romanos. Para nosotros es el año 7 antes de Cristo. Por el cambio cuando se cambia el calendario, hubo un error en el pasar la fecha. Cristo habría nacido el 7 antes de Cristo. Roma está en su época de oro. Octaviano, que es el emperador, hace 20 años que ya es emperador de Roma. Él fue el emperador que va a pacificar Roma. Él vive con Livia, su tercera esposa,
que va a ser la mamá de Tiberio, el futuro emperador, en el tiempo en el cual Cristo va a morir. Vive en el Palatino, en Roma, y desde ahí domina el mundo. Lucas lo llama Augusto, ¿cierto? El emperador Augusto, por César Augusto. El Senado lo llamó a Octaviano, este gran emperador, Augusto, que es un nombre que significa el sublime, el divino. Él, como Dios, puede dominar el mundo entero. Él, de hecho, logró pacificar el imperio. Y después, cuando vuelve de una guerra que estableció en la España, vuelve a Roma y cierra el templo de Juno, que era el dios de la guerra, significa que ya no hay más guerra, y construye en Roma el Ara Pacis, que todavía está y se puede visitar, es muy bonita el Ara Pacis, el altar a la diosa de la paz. Esto fue el año 9 antes de Cristo, 2 años antes que naciera Cristo. Y con esto se inicia un periodo de paz, la gran paz, que durará mucho tiempo en Roma. Es una época de paz, de prosperidad, aunque sabemos que pronto los emperadores empezarán a envenenar los padres con los hijos, una historia del terror. Pero bueno, el segundo personaje que entra, bueno, el emperador Augusto es signo del poder mundano al punto que lo convierte en una divinidad. El segundo personaje que aparece, que entra en escena, es Quirino, ¿cierto? Él era el gobernador de Siria y Palestina dependía de Siria, así que era el gobernador de la Palestina también. Flavio Josefo, que es un historiador de la época, lo presenta como una persona correcta, equilibrada, pero que pertenece a esta estructura de poder. Es muy poderoso. Él puede hacer lo que quiera con su vida y con la vida de los demás también. Se presenta acá también el tema del censo. Este censo presenta hartas dificultades históricas. No hay ningún registro histórico de este censo precisamente. Se hacían censos. Sabemos que desde el 3000 y tanto antes de Cristo, en el cuarto milenio en el fondo antes de Cristo, habían censos. Conocemos censos en Mesopotamia y en Egipto. A la gente no le gustaban los censos, no se esperaba nada bueno de un censo, porque con esto era para contar cuántos soldados habían para la guerra, o cuántos impuestos, con cuánta gente contamos para que paguen los impuestos. Entonces, no eran bien vistos los censos. Claramente en Lucas quiere reflejar el poder del emperador, que es para dominar a la gente. De alguna forma, este censo es como la imagen de este mundo viejo que está muriendo, que tiene un poder que es distinto al poder nuevo que va a proponer Cristo, ¿cierto? Donde es grande aquel que domine y aquel que se hace servir por los demás. Los gobernantes quieren dominar sobre un pueblo que no les pertenece. Israel siempre va a rechazar el que el soberano pudiera contar la gente para esclavizarla. Ellos no aguantaban que contaran a su gente. La Torá, la ley, dice que la gente no le pertenece al soberano, no es propiedad del soberano. De hecho, es un pueblo que es propiedad de Dios, es el pueblo de Dios. Cuando el rey David quiere contar a su gente, el general Joab lo va a detener, lo quiere disuadir. Porque al rey no le corresponde, no es dueño de la gente. Solo Dios va a establecer algunos censos en Israel. Y por ejemplo, cuando Moisés sale de Egipto, Dios le pide que cuente cuántos son. Y a mitad de camino por el desierto le vuelve a pedir que los cuente. Y en Moab, justo antes de entrar a la tierra prometida, los cuenta por tercera vez. Pero es signo de que Dios no quiere que ninguno se pierda. Ese es el signo que tiene estos 3 censos que surgen en la época que atraviesan el desierto. La gente, el pueblo, le pertenece solo a Dios. Y otra cosa que pasa es que de alguna forma el signo de los que eran censados es que agachaban la cabeza para que los contaran. Pero en Dios es justo lo contrario. El término que emplea para el censo no es la palabra contar, sino usa la expresión en el Antiguo Testamento de levanten la cabeza. Dios los va a contar, levanten la cabeza para que Dios los cuente. Es muy lindo porque cada uno tiene un rostro que Dios quiere contemplar, porque cada uno es imagen de Dios. Entonces, lo que podemos decir es que es muy distinto el censo hecho por Dios al censo hecho por los hombres. El censo humano es para dominar a la gente. El censo hecho por Dios es para protegerlos. El humano, lo humano, el poder humano, cuenta para someter, para establecer un dominio. Son los poderes absolutos que se arrogan este poder divino. Entonces, el Hijo del Hombre que está por venir al mundo en este texto de Lucas, viene a poner fin a este poder dominante que esclaviza a la humanidad. Eso es lo primero que nos quiere dejar claro Lucas al hablar de este censo. Lo segundo, aquí tenemos
una imagen de José y María que aparecen The Chosen. Hay un The Chosen ahora para la Navidad, que ya está, esta vez lo dieron en los cines, imagino que muy pronto va a estar en la aplicación y relata el nacimiento de Cristo. Lucas, después de presentarnos al emperador Augusto y a Quirino, va a presentar a la gente que no cuenta en la sociedad, aquellos que son contados por el poder. No cuentan, sino que son contados. Son la gente pobre. Y lo interesante es que desde esta gente pobre, que se nos va a presentar de ahora en adelante en todo este texto bíblico, comienza el mundo nuevo. Desde ellos empieza esta novedad que viene a instaurar Cristo. El primero que se nos presenta es José. José, que pertenece a la familia del rey David, descendiente de la dinastía davídica, pero era una dinastía que ya no contaba. Había caído en descrédito, se había acabado, hace siglos que no contaba. Junto a él aparece una mujer joven, ¿cierto?, de 14 años, embarazada. Y finalmente aparece un niño. Claramente Lucas los pone en orden. Desde el emperador Augusto, más importante de todo, el gobernador Quirino, y después entre los que no cuentan, también hay jerarquía. Pues José, que era el hombre que trabajaba, María, que no contaba, joven, una niña, mujer, no contaba en la sociedad. ¿Y para qué decir un niño? Ese era una carga, no contaba. Entonces, es bien interesante como esta escala de jerarquía, de poder, que se nos presenta al presentarnos a estas personas. Lo interesante es que Cristo va a dar vuelta totalmente esta propuesta. Los criterios para entender la importancia del Evangelio son totalmente distintos a los criterios del mundo. Este niño que nace ahí pobre en Belén va a ocupar el primer lugar. Y ese primer lugar no lo va a ocupar porque va a derrocar al emperador en el Palatino en Roma. No, no es eso. Ahora el grande no es el que hace el censo, sino el que es censado, el que ocupa el último eslabón en la cadena social. Ese es el grande. La grandeza del nuevo mundo que ha venido a introducir Cristo es la de aquel que sirve, no la de aquellos que se hacen servir por los demás. Es el inicio de un mundo nuevo. Y Lucas está desde el principio contándonos cómo funciona este mundo nuevo y dónde está la verdadera grandeza. Este mundo nuevo comienza en Belén, donde había iniciado antiguamente la dinastía de David. Ahí comienza este mundo nuevo. Pero Miqueas lo llama a una aldea pequeña, que no se puede comparar con las grandes ciudades. Pero sin embargo, Miqueas, el profeta, anuncia que de ti saldrá el jefe de Israel, quien extenderá su dominio por todo el mundo. La profecía de Miqueas, que el Mesías nacería en Belén, es la que Lucas establece que se cumple. No será un dominio como el que hacen los censos, sino que será el dominio de los que son grandes en el amor. Por eso María y José están en Belén, para que se cumpla el inicio de este nuevo tiempo. En Belén, cuando uno va a Tierra Santa, va a este lugar que está frente a una plaza. Esto es lo que queda, bueno, es la basílica original, seguramente del siglo IV, construida por Santa Elena. Ella construye esta basílica. Y lo lindo que tiene esta basílica es que se conserva hasta el día de hoy la original, con algunas modificaciones, obviamente, sobre todo en la época de los cruzados, pero no fue destruida la del siglo IV. Todas las otras basílicas fueron destruidas por los persas. Pero cuando entraron en esta basílica, encontraron a un costado por dentro que aparecían los reyes magos, hechos en mosaico. Y estaban vestidos estos reyes magos como ellos, como sabios venidos de Oriente. Entonces por eso no quisieron destruir esta basílica. Es muy interesante porque hoy día se conserva bastante bien y ahora se acaban de limpiar todos los mosaicos, y el último grupo que fuimos el año 2019 a Tierra Santa pudimos ver estos mosaicos restaurados, y el suelo también con mosaico es muy significativo. Dentro de esta basílica uno baja en el altar mayor y uno baja. La iglesia grande es bonita, antigua, tiene estos mosaicos, es ortodoxa, bien ortodoxa, con la lamparita y todo, pero cuando uno baja encuentra esto. A nosotros nos tocó colores azules, pero uno encuentra esto, que es el lugar donde habría nacido Cristo. Este que está cubierto es una cueva, por decirlo así, bajo tierra, pero es una cueva que se construyó una iglesia después arriba, y este es el altar donde habría nacido Cristo, y lo que uno mete la mano ahí, debajo de este altar está puesto esta estrella, indicando el lugar de la natividad de Cristo. Uno mete la mano y toca la roca donde habría sido el nacimiento de Cristo, según la tradición desde muy antiguo de los cristianos. Quise poner estas tres fotos para entender un poco el lugar físico, lo que uno ve cuando va a Tierra Santa. Entonces Lucas, en este evangelio que nos presenta esta figura,
Bueno, va a presentar en forma muy breve el nacimiento de Jesús. Fíjese que les llega el parto cuando ellos están ya en Belén. No es que recién llegaron a Belén, ya estaban instalados en Belén. Y ahí da a luz, dice el texto, al primogénito. ¿Por qué habla el primogénito si era el único hijo más que tienen? ¿Qué sentido tiene de insistir en el primogénito? En todas las especies de animales, el primogénito en Israel tenía que ser sacrificado al Señor. Se lo ofrecía y se llevaba al templo como sacrificio. En Éxodo 13, el capítulo 13 dice que el primogénito humano no debe ser sacrificado. Nunca hubo sacrificios humanos en Israel, sino que tiene que ser redimido. Y eso es el rito que nosotros vemos cuando el niño es presentado en el templo de Jesús, es cuando se producía esta redención en este primogénito. ¿Qué es lo que está detrás por qué resalta este concepto de primogénito, Lucas? Porque significa que el primogénito, que el hijo, es un regalo de Dios. Y todo debe ser entregado a Dios de vuelta. Es signo de que el hombre le pertenece a Dios. Y Jesús pertenece totalmente a Dios. Y Él lo va a demostrar a lo largo de toda su vida. Dice el texto que después María envuelve al niño en pañales, ¿cierto? Y se vuelve a referir a este tema de los pañales. Al final, cuando el ángel le habla a los pastores, vuelve a hablar de estos pañales. Son muy importantes estos pañales, porque son pañales bíblicos también, junto con lo práctico. Son pañales que hacen referencia al capítulo 7 del libro de la sabiduría. Salomón, que escribe este libro de la sabiduría, él cuenta su propio nacimiento. Salomón es el rey sabio, el grande, el más grande de todos. Y él dice lo siguiente, puse el texto entero porque creo que es muy lindo este texto, fíjense. Yo también soy un hombre mortal, y desciendo, como todos, del primer hombre modelado de la tierra. En el seno de mi madre se formó mi carne. Por espacio de 10 meses tomé consistencia en su sangre, gracias a la semilla de mi padre y al placer que acompaña al sueño. Al nacer, respiré el aire común y fui puesto en la tierra que a todos recibe. Como todos, al nacer, lo primero que hice fue llorar. Me envolvieron en pañales, de ahí vienen los pañales, y me criaron con cariño. Ningún rey empezó de otra manera. Qué sabio es el libro de la sabiduría. Y qué sabio Lucas de hablar de estos pañales, porque lo que está diciendo Lucas es que Jesús es un hombre mortal como cualquier otro. Y el nacimiento de Cristo fue igual que cualquier otro nacimiento. O si no, no sería plenamente humano, no sé si captan. Nosotros nos enredamos un montón con el dogma de la virginidad de María, porque el dogma habla de la virginidad de María antes, durante y después del parto. Y la virginidad durante el parto dice relación con que María, es que se pensaba que la virginidad, ¿cierto?, tenía que ver con la ruptura del himen. Entonces que en algún momento como que nació simplemente Jesús sin romper el himen de su madre. Era una forma como biológica, tratar de explicar algo que no va por ahí la explicación. Eso no es el sentido que tiene más la virginidad. Hoy día nos damos cuenta que no tiene que ver con eso, la virginidad tampoco biológica, no tiene que ver con la ruptura del himen. Lo que tiene que ver el dogma, que es muy bonito, es que el ser madre no terminó con su condición de virgen, de la total consagrada a Dios. También en su maternidad ella está totalmente consagrada a Dios. Y eso es antes del parto, y es durante el parto y después del parto, porque siempre fue la total consagrada a Dios. Pero el parto de Jesús fue un parto normal, porque si no deja de ser humano. Fue normal, y lo primero que hicieron fue envolverlo en pañales, y lo primero que hizo fue llorar. Y lo que hicieron sus padres, llenarlo de besos, y lo tomaron en brazos. Esto es muy importante, porque esa normalidad del nacimiento de Cristo es teológicamente fundamental. Es en todo hombre, como nosotros. La historia es muy bonita porque aquí la historia se parte en dos. Seguramente había algunas mujeres ayudando a María en esto, en el parto, pero ellas no se dieron cuenta que la historia se estaba dividiendo en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Contundente este momento que Lucas lo explica con unas palabras tan simples. Y después de envolver unos pañales, dice el texto, lo puso en un pesebre. Yo tengo una foto del pesebre de acá. ¿Qué es lo que es este pesebre? Nuevamente, Lucas está aludiendo a una profecía de Isaías. Isaías en el capítulo 1, versículo 3, dice, o sea, al principio del texto de Isaías, dice lo siguiente: conoce el buey a su amo, y el asno
el pesebre de su dueño, pero Israel no me conoce, mi pueblo no recapacita. De aquí viene mucho más tarde el burro y el buey que ponemos nosotros en los pesebres. No viene del texto de Lucas, sino que viene del texto de Isaías. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que en el fondo lo que dice Juan también, que Jesús vino, que el Mesías vino a los suyos, y los suyos no lo reconocieron, no lo quisieron recibir. Bueno, así le pasaba al pueblo de Israel también. El buey conoce a su amo y ustedes son más duros que el buey, no reconocen que Dios es su Señor. Es lo que está reclamando Isaías. Por eso el burro y el buey en el pesebre nos recuerda a nosotros que le pertenecemos a Cristo. Esta adherir a esta propuesta de mundo no es fácil, no es obvio, y la gente que estaba ahí no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Dice el texto también, que es bien importante de Lucas, dice que no había encontrado sitio en la posada. Yo sé que el año pasado les hablé de esta posada. El término posada está mal puesto. El término griego es katalimati, que significa una cueva en la roca que se ha alargado con unas telas que se pone, que se cubre con unas telas hacia afuera, como un dosel que se le pone adelante a esta cueva. Es ahí donde se desarrollaba la vida familiar. Era bajo estas telas, al aire libre, ahí pasaba toda la vida familiar. Pero era un lugar que estaba a la pasada, no era un lugar apropiado para dar a luz a un hijo. Era un lugar que estaba expuesto, esta carpa como que estaba fuera de esta roca. Entonces, lo normal era que llevar a María adentro, a la cueva, que era un lugar que estaba más protegido, estaba protegido también de la temperatura, y ahí muchas veces estaban los animales y servía como una pequeña despensa que había en las casas entre medio de las rocas. Ahí estaba el pesebre. Entonces, no se habla acá de que Jesús había sido rechazado en los albergues. ¿Se acuerdan que como se nos canta algunos villancicos? Esa tradición viene de San Justino en el siglo II. Él habla ahí de que fue rechazado en todas partes, pero aquí no dice que era rechazado. No se tuvo que refugiar en una cueva. Seguramente estaba hospedada en un lugar donde no había intimidad, no había privacidad para dar a luz. Entonces trasladada a esta cueva que estaba al fondo, por decir así, de estos albergues, y ahí sí iba a ser un lugar mucho más apropiado para poder dar a luz. En el fondo, ¿y por qué es bueno aclarar esto? Por dos cosas. Uno, sería muy raro que la Virgen diera a luz como de pasadita en alguna parte, no tenía dónde hacerlo y simplemente como de pasadita encontró una cueva y dio a luz. Uno diría que mala madre, partimos mal, qué despreocupada, ¿cierto? ¿Qué mamá? Bueno, de repente vemos algunos casos de unas mamás que dan a luz como en la calle, que iban camino al hospital y no alcanzaban a llegar, pero no entra en esa categoría, creo yo, la Virgen. No era despreocupada, seguramente fue una muy buena madre desde el principio, entonces era muy probable que sí estuviera preparado el lugar para dar a luz y todo dentro de este albergue donde ellos se hospedaban. Y lo segundo, que es también importante como teológicamente, es que el pueblo judío es muy hospitalario. El pueblo oriental en general, en el Medio Oriente, el recibir al peregrino es un tema común. Lo vemos desde Abraham, que bíblicamente aparecen estas visitas que él va recibiendo en su casa. Entonces es como un insulto decir que nadie lo quiso recibir en su casa para dar a luz. ¿Quién no lo recibiría en su casa? Si hay una mujer que está a punto de dar a luz, uno por supuesto que la hace pasar. Entonces es bueno como llenar de normalidad también este acontecimiento y entender de que aquí no lo que está diciendo es otra cosa. Que no había espacio afuera, pues estaba lleno de gente seguramente y estaba muy expuesta y la llevan a este lugar, a esta cueva que estaba hacia el interior. Eso es lo que quiere decir, me parece, con esto. Ahora, sí está claro que habla de pobreza. No nació en un palacio, ¿cierto? Pudo nacer en un palacio, pero nació en el último lugar, donde nacen los pobres. Ahí nació Jesús. Es interesante porque esto ya nos está mostrando el rostro de Dios. Es un rostro que no nos gusta mucho de Dios. Nos cuesta aceptar un Dios así, que nace en un pesebre. Seguimos pensando en un Dios poderoso, fuerte, temible, pero ese Dios poderoso lo hemos inventado nosotros. Nosotros creemos en un Dios que se nos manifiesta en Cristo, y en este niño se nos manifiesta Dios. Este es un niño frágil que necesita los besos y caricias de sus padres, y lo que nos muestra que es todo amor. Fíjense que esto no es un paréntesis, no es como que pucha, partimos mal. No es que no nos resultó del principio. No. Se nos está revelando desde el principio el verdadero rostro de Dios. Este no es un error, Belén. Este niño nos habla de Dios. Es una primera revelación del rostro de Dios.
Revelación que durará, que continuará a lo largo de toda la vida de este niño y que será plena en el Calvario. Este niño nos habla de que Dios es amor y solo amor. Importante los elementos que sacamos de esta imagen del niño en el pesebre. Aquí hay una imagen de Murillo, se llama la adoración de los reyes, de los pastores, perdón. A San José, la Virgen aparecen atrás y aquí a la derecha aparecen estos pastores que aparecen en este pasaje bíblico, que es bueno entender los pastores, nosotros los pensamos como súper románticamente, pero algunas cosas que sabemos de estos pastores. Nosotros solemos tener pastores en nuestros pesebres, los queremos, los conocemos, pero en Israel los pastores eran poco apreciados. Se los quería cuando eran todos nómadas, o cuando eran beduinos en el desierto, los pastores eran muy importantes. Pero cuando se establecen en la tierra prometida, se convierten en un pueblo agricultor. Y el pastoreo se convirtió en una actividad más bien marginal y bastante despreciada por todos. Eso lo vemos en la Mesopotamia, en los sumerios, en Egipto y en Israel también. Ellos desprecian a los pastores. Tienen un desprecio social y también un desprecio religioso por los pastores. Eran considerados como los recaudadores de impuestos, no los quería nadie. Ellos no tenían derechos civiles, sus testimonios no eran válidos, eran unos borrachos, se consideraban ladrones también, eran violentos. ¿Qué nos está diciendo Lucas con esto? Dice que estaban en la noche, aquí hay cosas súper simples pero son súper importantes, estaban de noche cuidando el rebaño. Ya el que sea de noche nos habla que no debe haber nacido en diciembre, porque en diciembre, que eran los meses de invierno, el rebaño lo guardaban en las cuevas, no andaban en la montaña con el rebaño, ¿cierto? Por el frío de la noche. Así que nos habla ya de un tema importante eso saberlo. Pero bueno, esta noche que aparece acá es una noche bíblica, es la noche de la humanidad, es la noche de la maldad, es la noche de la violencia, de las guerras, de los abusos. Es la oscuridad de nuestra falsa concepción de Dios, del rostro de Dios, de un Dios falso que nos hemos creado. Todo eso es la oscuridad en la que estamos envueltos en la noche de la vida y de la humanidad. En esta noche brilla ahora la luz esperada. Fíjese que este texto habla en la mitad de la noche, en la medianoche. El libro de la sabiduría nos tocó esta lectura hace poco tiempo, yo se los comenté en la prédica, fue un día de semana. Dice el libro de la sabiduría que mientras la noche estaba en la mitad de su curso y un profundo silencio lo envolvía todo, tu palabra omnipotente bajó del cielo. Fíjese que este tema de la medianoche va a aparecer varias veces. Va a aparecer cuando a medianoche llega el esposo, el de las vírgenes prudentes, las vírgenes necias, esa parábola. También habla de la medianoche. ¿Qué novio llega a la medianoche a buscar a la novia? No. Es la medianoche de la humanidad, porque es Cristo que viene a sacarnos de esa oscuridad para que pasemos a la luz. Esto está hablando de que las tinieblas son iluminadas por una luz de un mundo nuevo. La palabra también es la luz del nuevo rostro de Dios y también del nuevo rostro del hombre. En esta palabra, en este hombre que es Cristo, vamos a encontrar el verdadero hombre auténtico, el hombre libre. Esta es la noche que ilumina el mundo, ilumina la humanidad, ilumina el misterio de Dios. De esa noche que está en la mitad de su curso, de esa medianoche, que está en la oscuridad más profunda, esa es la medianoche, la oscuridad más profunda, de aquí viene la tradición de la misa de medianoche, que se celebra en la Navidad. Es bajo este concepto de la medianoche, para que ustedes sepan. En medianoche, en mitad de la noche, hay un ángel que se presenta a estos pastores. Y dice el texto que la gloria del Señor los envuelve con su luz. Ellos sienten un gran temor. ¿Por qué sienten temor estos pastores? Bueno, porque ellos saben que están lejos de Dios. Y eso les produce un gran temor. Se asustan. Ellos saben que Dios los rechazaba, porque esa fue la catequesis que siempre recibieron. Ellos eran marginales, eran expulsados, no podían ir al templo. Ellos sabían que cuando viniera el Señor serían los primeros en ser echados fuera. Eran gente impura y eran conscientes de esa condición de impureza. Entonces por eso tienen miedo de un gran miedo, dice el texto bíblico, tienen miedo de un gran miedo, se apoderó de ellos. Bueno, el ángel les dice, no teman, les doy una gran noticia, una gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías, el Señor. La gran alegría, ¿cierto? El gran gozo, la gran luz, es que se les revela el rostro de un Dios que es amor. Y solo amor. No es un Dios que los va a echar o que los va a destruir.
Es un Dios que ama y que ama especialmente a estos pastores. No es porque están arrepentidos, si no están arrepentidos de nada, estos pastores, seguro estaban medio tomados en esa noche, no captaban mucho. No están arrepentidos, sino que son amados por Dios tal como ellos son. Esta es la gran alegría. Esta es la nueva luz que trae el nacimiento de Cristo. Fíjense que este es el punto de partida de este mundo nuevo que se instaura. Se trata de Cristo, el ungido, el que está lleno del Espíritu Divino, de la vida divina. Y Él ha venido a traer esa vida divina al mundo. Y se la comunica aquí en primer lugar a estos, los pastores, que son los últimos. Son los que no la merecen, aunque en verdad no hay nadie que la merezca. Porque esta vida divina es un don gratuito. Este es el Dios que disuelve toda oscuridad que habíamos construido sobre Él y sobre su rostro. ¿Y cuál es la señal? Bueno, un niño envuelto en pesebres, que vuelve a aparecer, el niño envuelto en pañales, perdón. Uno que es tan pobre como ustedes, que está envuelto en pañales. Esa es la señal, es el signo del verdadero Dios. Fíjense, a este ángel se suma una multitud del ejército celestial. No son las legiones de Octaviano, que eran legiones violentas, que oprimían. Aquí hay un nuevo ejército, que es el ejército celestial. Ya sabemos que los ángeles también se refiere a seres celestes, pero se refiere a aquellos que transmiten, que comunican la buena noticia. Y nosotros estamos invitados a ser también parte de este ejército celestial. Se manifiesta en ellos esto, porque estos pastores, al recibir esta luz, se introducen en este mundo nuevo. Esta es la salvación que produce en sus corazones, cuando ellos acogen esta nueva luz. Pasan a formar parte de este ejército celestial, de los que anuncian la buena noticia. Y nosotros pertenecemos también a ese ejército, y todos cantan gloria a Dios en lo alto. Ellos han visto la gloria de Dios que se manifiesta en este niño y han visto su amor incondicional. Esta es la verdadera gloria de Dios, ese amor incondicional por nosotros, y se va a manifestar de forma plena en el Calvario. Esa gloria de Dios se manifiesta de forma plena en el Calvario. Pero la misma gloria se manifiesta aquí, en el portal de Belén, en el pesebre. ¿Cuál es esta gloria? El amor incondicional de Dios sobre nosotros. Y dice el canto, gloria a Dios en el cielo y la paz a los hombres, amados por Dios. Estos son pues los pequeños, los últimos, los que no cuentan, que son los primeros que cuentan en esta nueva ley, en este nuevo mundo. Aquí está la invitación a la alegría, la de los que entendieron que Dios te ama como eres. No porque eres bueno o porque eres simpático, sino porque eres su hijo. Esta es la gran buena nueva que trae Cristo al mundo.